Padre, te damos gracias en esta mañana, porque habiendo recordado, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, tu muerte, tu resurrección, tu pasión, tu ejemplo, Señor, queremos unirnos a ti, Señor, como tu cuerpo, Señor, y participar, Señor, de tu vida, Señor. Que tu muerte se haga presente en nosotros, en lo que es de nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, Señor, para que lo nuevo, Señor, pueda aflorar, Señor, lo que es tuyo, Señor. Señor, háblanos por tu palabra. Confórmanos a la imagen de tu Hijo. Rompe todo lo nuestro, Señor. Quebranta, Señor, por tu Espíritu, nuestra dureza, Señor. Todo lo que es nuestro, Señor. Y danos un corazón de carne, un corazón blando, Señor. Moldeable, Señor, por tu mano, por tu Espíritu y tu palabra, Señor. Oh, Señor, haznos fieles, haznos idóneos, Señor. Danos tu palabra. Nos encomendamos a tu Espíritu, Señor. Nos encomendamos a la palabra, Señor, que tú has dado a tu iglesia, para que sea ella, Señor, edificándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, vamos abriendo nuestras Biblias en la epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Un hermano leía ahí un pasaje que decía: me llaman altísimo y no me enaltecen. No, estamos en tiempos donde a veces aquellos que clamamos ser hijos de Dios no estamos enalteciendo realmente a nuestro Señor. Y a veces no lo hacemos realmente porque tenemos muchas cosas que venimos cargando que nos impiden mirar para arriba, hermanos. Nos impiden mirar para los cielos, porque estamos mirando para otro lado, o para adentro nuestro, o para afuera lo que el mundo ofrece, ¿no? Sin embargo, miremos, hermano, lo que dice aquí el versículo 7. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En el pasado, Pablo había considerado todo su bagaje cultural, religioso y obras de justicia como ganancia. Yo estoy mostrando un poco sobre esto. El hombre religioso, el que confía en sus propias obras de justicia para presentarse delante de Dios, cree que tiene ventaja o ganancia. Por eso uno ve que las religiones, en el afán de ganar el favor delante de sus falsos dioses, por medio de todo tipo de rituales y obras de justicia y tradiciones, quieren agradarles, ¿no? Así es el hombre religioso. Y por eso mismo Pablo también consideraba todo aquel bagaje cultural, de que nos habla el versículo 5 y 6, que dicen: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo esto que había tenido Pablo, lo cual se podía jactar, porque decía: yo tengo más de que jactarme en la carne que los judaizantes, que es el tema que venía hablando. Los falsos maestros que querían introducir a la iglesia nuevamente a la falsa religión, al odre endurecido y petrificado, que es la religión del hombre. Pero Pablo dice: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, todo aquello que hemos hecho en la religión, que lo hemos alcanzado por nosotros mismos, por nuestras destrezas naturales, por nuestro esfuerzo separado de Dios, no es más que pérdida en comparación con llegar a conocer al Dios verdadero. En Hechos 9, del 1 al 9, solo lo voy a resumir, hermanos. Se nos narra cómo Pablo, yendo con las cartas que le habían dado los sacerdotes, iba a Damasco para apresar a los discípulos. Él iba con toda su gloria religiosa, con su prestigio, con todo el respaldo de los principales de la religión, con todo el convencimiento que su justicia era mayor de quienes él perseguía, y convencido de que servía realmente los intereses de Dios, ¿no?, en su celo. Y todo en cuanto Pablo encuentra estas cosas, él encuentra como pérdida. ¿Por qué? Porque se encontró en el camino con el Señor. Y entonces lo consideró como pérdida, con tal de conocer a aquel que lo había hallado en el camino.
viendo como aquello que estimaba no era más que una ceguera, que una pérdida. Todo aquello que Pablo tenía por ganancia ahora es considerado pérdida por él. Porque todo aquello en que confiaba antes de conocer al Señor era realmente pérdida, porque era considerado un estorbo para seguir al Señor que lo había hallado, que lo había encontrado. La religión nos ciega de ver la hermosura de Cristo. Nuestra autojustificación es un tropiezo para apreciar la obra del Señor. Piensa un poco, hermano, por ejemplo, en los hindúes, en esta falsa religión. Ellos viven en medio de un fatalismo que les impide ver a Dios. Si naces en medio de la pobreza, no hay nada que hacer, ni trabajar es suficiente. Nací pobre, debo morir pobre. Total, voy a reencarnar. De repente me va mejor en la siguiente vida. Voy a hacer buenas obras para reencarnar en algo mejor. Tal vez en una vaca. Como las vacas les tratan bien allá, ni las matan. Es bueno reencarnar en ser una vaca. Puedes comer todo lo que quieras. Considera esa falsa religión que les impide ver la gloria del Señor. Cuánta pérdida es. Pierden sus vidas en vano. Considera a los musulmanes, cegados por su propio celo de agradar a un Dios que no conocen, el cual es lejano para ellos, al cual ni siquiera pueden llamar Padre. Considera cómo en su celo quieren perseguir y matar todo aquel que no ha creído en Alá y en su profeta Mohammed. Considera, hermano, cuánta pérdida tiene este celo falso. Considera el humanismo de nuestros días, donde todo es en el hombre, por el hombre, para el hombre, en el hombre es el centro de todas las cosas. Considera cuánta pérdida, hermano. Aquellos que viven para sí mismos, que un día han de morir después de haber gastado su vida en vano y estarán delante de un Dios santo. Consideren. Todo esto es estimado como pérdida, hermanos, con tal de conocer al Señor. Piensen en Adán y Eva en el Edén. Cuando pecaron contra Dios, quisieron cubrirse con hojas de higuera. Este ha sido considerado por muchos hermanos serios como el primer intento religioso del hombre para alcanzar a Dios, para acercarse a Él. ¿Y qué fueron las hojas, hermano? Todo aquello que tratamos de hacer en nuestra carne para agradar a Dios, en nuestra ignorancia, en nuestra falsa ciencia o conocimiento. Mas Dios le mostró que este no era el camino, por medio del sacrificio de dos animales inocentes, que simbolizaban o tipificaban el sacrificio de Cristo como el único medio, la única propiciación para acercarse a Dios. Considere esto, hermano, como todo esto es pérdida, toda la falsa religión. Vamos al versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no solo reconoció el tropiezo que era para él en su vida anterior, su vida religiosa, sino que estimaba como pérdida toda cosa que podía ser considerada de valor en comparación con la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Como veníamos mencionando, la religión falsa es una de ellas. Ahí estudiamos bastante sobre eso. Pero hermanos, sería bueno también que consideremos aquellas cosas que nos parecen ganancia, pero resultan en pérdida para seguir al Señor. No, esos son las falsas religiones, esos son aquellos que no conocen al Señor. Pero nosotros, ¿será que también hay cosas, hermanos, que nos están estorbando para seguir al Señor, al quien ya hemos empezado a conocer? Porque mucho aquí podríamos considerar muchas cosas de nuestro pasado sin Dios o después de haber conocido a Dios como ganancias. No, es que yo venía haciendo así, es que yo tenía aquellas cosas. Y hay cosas que traemos de nuestra vieja vida que todavía las apreciamos y las consideramos de valor comparados con Cristo. Muchos viven pendientes de lo que pueden aprender de la sabiduría humana. Gastan años de sus vidas y mentes para aprender todo lo que este mundo puede enseñar. Están educados en palacio del faraón, aprendiendo, preparándose no para servir a Dios, sino para servir a la falsa religión, para hacer ladrillos para él, para Faraón. Sin duda Dios le ha dado una mente brillante al hombre para poder aprender y enseñar a otros. Muchos podrían decir también que la prosperidad material es ganancia. Dicen, no es pecado, pero ayuda. Muchos dicen que la ganancia es ayuda, ¿no? En muchas maneras. Acumular bienes, tener propiedades, una gran cuenta en el banco. Tener lo último en tecnología, el último celular, el mejor computador, vestir las mejores marcas y conducir los mejores carros son para muchos también ganancia. Para muchos la familia es su ganancia. Todo gira alrededor de ello.
de tener hijos, hijas, estar bien casado, que ambos trabajen. Para muchos esa es la ganancia. El prestigio que uno puede tener en el mundo, la fama, el éxito temporal. Para muchos esta es la ganancia. Y muchas cosas de estas pueden parecer lícitas, hermanos. Y son no consideradas pecados, ¿no? Porque muchas de ellas realmente no son pecados en su justa medida. Pero vamos a ver que cuando estas cosas se interponen entre nosotros y Dios, son hechas pérdida. Ya no son ganancia para nosotros, no para los hijos de Dios. Pablo mismo consideraba como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces hay cosas que debemos considerar pérdida. Estas cosas, hermanos, son todas aquellas que nos estorban y debemos soltar, dejar, desechar para conocer más a nuestro Señor. Cuando nacemos de nuevo, recibimos un conocimiento de Dios, ¿no? Aquí se supone que todos conocemos a Dios, los que hemos nacido de nuevo, tenemos un cierto conocimiento de Él. Pero eso es todo el conocimiento de Dios al que debemos llegar, hasta ahí debe llegar nuestra medida, listo, con lo que conocí del Señor, al principio ya está. No, hermanos, porque miren lo que dice Pedro en su segunda carta, la cual usted ha estado estudiando. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, al principio recibimos un conocimiento de Dios, pero el cristiano debe crecer constantemente en un conocimiento mayor de Dios. Hermano, no puede ser que nosotros conozcamos lo mismo que hemos empezado a conocer cuando se nos predicó el Evangelio. Solamente eso. Esa es la base del conocimiento. Haber conocido al Señor por medio del Evangelio. Esa es la base. Cristo es el fundamento. Pero el cristiano avanza en una vida de mayor y mayor conocimiento de aquel que lo salvó, de aquel que lo amó, que es el Señor. Debemos crecer constantemente en este conocimiento, hermano. Pero hay cosas que estorban en este conocer al Señor. Vamos a ver un poco de esto en Mateo 16, versículo 24. Tenga en mente lo que estamos viendo, ¿no? Todo es considerado pérdida en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en el verso 8 de Filipenses 3. Entonces ya hemos visto que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, pero hay cosas que estorban, hermanos. Mateo 16, 24. Dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Venir viene una palabra griega que significa acercarse. La palabra conocimiento en griego y en hebreo denota una intimidad. O sea, esto no solamente es venir a Él, es acercarse al Señor. Listo, nosotros hemos empezado a conocer al Señor. Pero para conocer más a alguien, ¿qué hay que hacer, hermano? Acercarnos a Él. ¿No? Aquí puedes ver un hermano, verle la cara, listo, ya conoces la cara del hermano. Ahora, si quieres saber cómo se llama, en qué trabaja, tienes que acercarte a Él y preguntarle, conversar con Él, tener comunión con Él. Porque aquí podemos venir y vernos las caras, hermano, y nunca conocernos. Si mismo hemos venido al conocimiento del Señor. Y ahora Jesús dice: el que quiere acercarse más a mí, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere conocerme más, conocer más a su Maestro, ¿qué debe hacer, hermanos? Dice, por eso si alguien quiere ir en pos del Señor, acercarse más a Él, conocerle más, tiene que negarse. Dice, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué es negarse? Viene la palabra griega aparneomai, que significa desconocerse por completo, separarse totalmente de alguien. Es la misma palabra usada cuando Pedro negó a Cristo, cuando lo negó. No estaba negándose a sí mismo Pedro, estaba negando al Señor. Es la misma palabra, hermanos. En otras palabras, desconoció al Señor ante aquellos que le preguntaban si le conocía, negando. Yo lo desconozco, yo no lo conozco, decía Pedro. Esto debemos hacer nosotros, pero no respecto del Señor, ¿no? Sino con nosotros mismos. Debemos desconocernos de nuestro ser
No, esto no es, hermanos, desconocernos de nuestro ser individual, ¿no? Aquí algunos piensan, no, es que debo vaciarme completamente de quién soy yo. Hasta cierto punto es verdad, hermanos, pero esto no indica que desconozcamos que somos seres individuales creados por Dios a la imagen de Él, que Él nos dio una identidad personal, que conoce a cada uno por nombre. No se refiere a eso, hermanos. Es que yo no me llamo Alberto porque yo me desconozco. No se refiere a eso. Eso ya es más allá de lo que está escrito. Sino, ¿a qué se refiere, hermanos? Se refiere al desconocer al viejo hombre, al yo natural, al yo rebelde contra Dios, al yo pecador, al yo codicioso, al yo avaro, al yo pendiente más de mí que del Señor y mis hermanos. A ese es el que debemos renunciar nosotros. A ese es el que debemos negarnos constantemente, hermanos. Procurar conservar mi viejo hombre y sus hábitos viciados solo resultaría en pérdida de poder conocer más a Cristo. Por eso más bien debemos tener todo aquello que tiene que ver con el viejo hombre como pérdida con tal de crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Debemos venir a Él y cuando vengamos a Él desconocernos a nosotros mismos. A todo aquello que traemos de nosotros mismos debe ser dejado atrás para poder acercarnos más a Él. No podemos acercarnos a Dios y pretender conservarnos igual, hermano, porque aunque muchos digan que Dios nos amó y nos salvó tal como éramos, que Dios me amó así como yo era, eso no está en la Biblia, hermano. Si Dios me amaba a mí como yo era, entonces ¿para qué Dios está procurando transformar mi vida por su palabra, por su Espíritu? ¿Dios me dejaría igualito? No, hermano, Dios no quiere que te quedes igual. Dios no te ama como tú eras. Dios te amaba y te ama a pesar de cómo eras y cómo eres. Así es que nos ama el Señor, a pesar. Porque nos amas en Cristo, no en nosotros mismos. Somos, dice, aceptos en el amado. Yo no soy acepto por mí mismo, hermano, por mis grandezas, por lo que yo tenga. No, hermano, somos aceptos es por el Señor. Hermanos, si no renunciamos a nosotros mismos, no podemos acercarnos más al Señor. Él mismo puso ese requisito. Y para eso tenemos una gran ayuda, la cruz. Y dice, tome su cruz. Cuando los apóstoles escucharon esto, no pensaron lo que muchos cristianos piensan hoy en día. No, hermanos, que la cruz es la esposa que Dios me dio. No, es que ella me habla así, me trata así. No, hermano, eso no es la cruz de uno. La cruz de uno no es el jefe de tu trabajo que te gruñe, hermano. Que te dice, hágamelo ya, pero esa no es la cruz, hermano. No, es que esa es mi cruz. Para algunos la cruz es atarse los zapatos. Le cuesta eso. Entonces lo que uno cree que lo que a uno le cuesta en su naturaleza, esa es su cruz. No, los católicos ni siquiera entienden la cruz, no van por ahí en el Vía Crucis cargando una cruz de madera. Es que esa es la cruz, hay que llevar la cruz. Cuando yo era monaguillo, yo dirigía el Vía Crucis, hermano, yo cargaba ahí la cruz. Pero eso no era llevar la cruz. Eso no es llevar la cruz de nuestro Señor. Tampoco es algo místico, hermanos. Tu misticismo es una cruz ahí toda mística que cargamos. Yo cargo mi cruz ahí, soy todo espiritual. Y entonces yo ayuno largamente porque esa es la cruz. Yo mismo me impongo a mí sacrificios espirituales que el Señor ni siquiera me ha pedido. El ayuno es algo bíblico, pero Dios no te pide ayunar 30 días como algo obligatorio. Es algo que tú pones en tu propio corazón para Él. No fue una cruz. Es un deleite buscar al Señor, hermanos. No fue que fue una cruz para nosotros. O como los católicos que se flagelan. Esa es mi cruz y se flagelan. Eso no fue algo místico, hermanos. Eso no es lo que pensaban los apóstoles cuando escucharon la cruz. ¿En qué usted cree que ellos pensaban, hermano? Ellos pensaban en muerte. Ellos veían cómo los romanos crucificaban a los judíos. Dicen que en tiempos de Jesús 30,000 personas fueron más o menos crucificadas. Ellos habían visto muchas crucifixiones. Ellos no pensaban para nada, hermano, en lo que usted piensa, tal vez, cuando usted piensa en la cruz. Ellos pensaban en muerte, dolor, cosas horribles. Y mucho más después de haber visto a su Señor crucificado. Entonces, esa no es la cruz, hermanos. La cruz es cargar la muerte del Señor. ¿Cuál es la muerte del Señor? Él mismo vino y se humilló. Él mismo vino y renunció a sí mismo. Dice que estando Él en forma de Dios, nos estimó como cosa ¿qué? Aferrarse, hermanos. Él no se aferró a lo que tenía. Él se negó a sí mismo y se tomó forma de siervo. Haciendo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces los apóstoles no estaban pensando en una cruz mística o una cruz autoimpuesta o una cruz de hacer las cosas que les costaba hacer. Estaban pensando en el sacrificio del Señor. Entonces el cristiano constantemente lleva muerte, hermano, pero muerte para vida. Mientras más muero yo a mí mismo, más se puede manifestar la vida del Señor en mí. Mientras más yo quiero afirmar lo que yo quiero, lo que yo pienso,
lo que a mí me parece, menos puedo acercarme al Señor y su vida se puede manifestar en mí. Debemos de acercarnos al Señor, no a nosotros mismos. Cuando los apóstoles escucharon esto, pensaron en sacrificio, en renuncia. La cruz era el instrumento de muerte. La vida vivida en sujeción a Dios trae muerte para uno mismo. Muerte al pecado, muerte a mi vieja naturaleza, muerte a los deseos que afloran en mi carne, muerte a mis propios planes, muerte a muchas de las cosas que nosotros podríamos considerar ganancia, pero son estorbos para la formación de Cristo en nuestras vidas. Todo esto Pablo lo consideraba como pérdida, con tal de conocer la excelencia del conocimiento de su Señor, Jesucristo, quien había dado su vida por él. Bueno, el conocimiento de Cristo no es algo meramente tampoco intelectual. Es una vida que viene de la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, entregándome yo a Él, en Él y por Él, para que pueda tener por el morir a mí mismo la experiencia de la vida de Cristo manifestado en mí, hermano, porque Él nos amó primero. Y por ese amor que Él tuvo por nosotros, esa humillación, ese ejemplo que nos ha dado, ahora nos anima. Aquí el apóstol Pablo por su ejemplo y por el ejemplo mismo del Señor que venía en el capítulo 2 de Filipenses, a dar nuestra vida por Él, así como la dio por nosotros. Así como dio su vida en intercambio por nosotros, o le dice, reciban en intercambio mi vida por la de ustedes. Entreguen su frustración, entreguen todo lo que es de ustedes a mis pies, a los pies de la cruz, y yo les voy a dar mi vida. Toda aquella área, hermano, en que no renunciamos y no entregamos al Señor, no puede ser vivificada por la vida del Señor. Lo que no pasa por la cruz del Señor, tampoco puede pasar por su resurrección. Nada natural que tú traigas, ningún don, hermano, puede ser valioso si primero no pasa por la cruz de Cristo. Si primero no ha muerto a lo natural. No puede. Y luego de eso, hermanos, dice, y sígame. Hermanos, no podemos seguirnos a nosotros mismos y seguir al Señor. El Señor está diciendo, dejen de seguirse a ustedes, síganme a mí. No se puede agradar a dos señores, porque solo podrás agradar a uno de los dos. No puedes servirte a ti mismo y al Señor. Debes considerar el control sobre tu propia vida como pérdida. Todos esos planes en los que no has tenido en cuenta a Dios, ¿no? Porque hay planes que son de Dios. Hay cosas que Dios nos manda a planear, a organizar, a poner orden. Pero lo que es tuyo, si no ha sido llevado al Señor, si no ha sido renunciado, si todavía te sigues a ti mismo, si todavía estás planeando tú sin tener en cuenta a Dios, no lo estás siguiendo a Él, sino a ti. El poner tu voluntad por encima de Él no es seguir al Señor. Considera todo esto como pérdida, hermano, para crecer en el conocimiento de la excelencia del Señor. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, para ganar debemos perder. Pero no podrás perder para ganar hasta que dejes todas aquellas cosas que como cristianos nos estorban para conocer, tomar la cruz y seguir al Señor. Aunque podemos ganar tantas cosas que podemos ganar, deberíamos considerarlas como pérdida. Es más, ahora tengo esto. Si te estorba, considéralo como pérdida para poder acercarte al Señor. Miren un poco más cómo se refuerza esta idea en Lucas capítulo 14. Versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, mi hermano, soy una gran multitud. Aquí hay una gran multitud ahora, hermanos. Es un gusto cada vez que son más, hermanos. Pero miren lo que dice el Señor cuando hay una gran multitud. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, o sea, si alguno se acerca a mí y no aborrece su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí está hablando de algún pecado, hermano, que hay que dejar. ¿No? Son cosas normales de la vida, esposa, hijos, madre, padre. Vivir, comer, tal vez podríamos decir, beber. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Entonces aquí, hermanos, Cristo compara la vida cristiana, el discipulado, el seguirle a Él, el negarse a uno mismo, con un hombre que quiere edificar una torre. Esta torre, hermanos, es la vida cristiana, es la vida del Señor formándose en uno. Y uno tiene que considerar el costo del discipulado, hermano, el costo del seguir al Señor. Porque muchos vienen al Señor, pero no todos crecen en Él como discípulos, no todos quieren tomar la cruz, no todos quieren seguirle, no todos quieren negarse a sí mismos. Entonces, hermano, una cosa que yo tuve que hacer en mi vida cristiana, en cierto momento, cuando yo leía estos mismos pasajes, era empecé a considerar, bueno, si yo quiero que estas cosas sean formadas en mí, si yo quiero crecer en el Señor, si yo quiero que el Señor me pueda usar, serle útil, un instrumento limpio al Señor, entonces yo tenía que empezar a calcular lo que me iba a costar, hermanos. Y yo un día lo hice, me senté, hermanos, y me puse a pensar, ¿qué me está estorbando? Esto me estorba, no debo ver estos programas, no debo ir a ciertos lugares, estas amistades no me convienen. Entonces, lo que tuve que empezar a considerar y decir, si quiero que realmente el Señor se forme en mí, yo no puedo hacer estas cosas. Otros cristianos las hacen, pero yo no puedo. Entonces en la vida cristiana, hermanos, hay cosas que tú vas a ver que hasta hermanos en la fe hacen y que tú no puedes hacer. Tú no vas a poder hacerlas si quieres seguir al Señor. Porque vas a estar siguiéndolos a ellos, te vas a conformar a cómo son otros cristianos o te vas a conformar a cómo es Cristo. Porque aquí ninguno estamos para seguir a ningún hombre, ¿no, hermanos? A ningún hermano. Estamos para seguir al Señor. Y sí, debe haber hermanos que sean ejemplos de otro, incluso en esto, hermano. Pero debemos sentarnos, hermano, deberíamos verlo cada uno de nosotros. Sentarnos con esos versículos que leímos ahí de Mateo, aquí de Lucas, y pensar, considerar el costo. Hasta aquí el nuevo creyente, el que todavía no ha creído en el Señor. Cuando escuche el Evangelio, considere lo que le va a costar. Antes de decir sí. Porque había un hijo que dijo sí y no fue. Y otro que dijo no iré y sí fue, ¿no? No sea ligero, hermano. Considere primero. No sea que usted diga, sí, yo quiero que Cristo sea formado en mí. Sí, yo quiero ser usado por Él. Y luego que dice, usted no puede acabar la torre. ¿No? Se queda a mitad de camino, hermano. Usted sea una vergüenza para el Evangelio y para los que lo ven. Y para los incrédulos. Estas cosas que hablábamos ahora, hermano, hay que considerarlas. Mire que Cristo nos está diciendo que quiera ser salvo, que quiera conocerme más, que sea salvo y quiera venir más en pos de mí, que quiera que yo sea formado en Él. Está el costo del discipulado, no el costo de la salvación. Porque la salvación no es por obras. Pero aunque la salvación no es por obras, somos salvos para obras que Él ha preparado de antemano. Y una de ellas es ser conformados a su imagen y semejanza. Y ahí también lo vamos conociendo más cuando Él es formado en nosotros. Cuando fuera Cristo, en su formación en nosotros. Entonces, cuando Cristo se va formando en mí, yo me desconozco. ¿Por qué? Porque ya no soy como antes. Porque ahora soy más como Él. Entonces yo me miro y digo, yo nunca hubiera hablado así. Yo nunca hubiera hecho eso en mi viejo Alberto. Es que ese no fui yo, ese es Cristo en mí. Formándose, obrando, hermanos. Volviendo a Filipenses, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, por amor del cual lo he perdido todo. Entonces, debemos estar dispuestos a perder todo por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, Cristo, Jesús, mi Señor. 3 títulos del Señor, hermano. Cristo significa el Mesías, el ungido, prometido por los profetas, por Dios a través de los profetas. Jesús, el Salvador, que dio su vida por mí. Y mi Señor, a quien debo ser obediente. Está diciendo, yo debo considerar todo como pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo. Es el ungido del Señor, a quien Él señaló. Es mi Salvador. El que me amó primero se entregó por mí. Y es mi Señor. Hermano, debes considerar que si voy a seguir al Señor, ¿por qué lo voy a hacer? Porque Él es digno. Hermano, es porque Él es digno. Él merece que renunciemos a todo, que tengamos todo por pérdida comparado con el conocimiento de Él, con la excelencia del conocimiento de Él, por causa de quién es Él. Esto no es porque sí, hermanos.
No es por amor al arte, esto es por amor al Señor. No es por amor a una obra de hombres, es por amor al que se entregó por nosotros. Miren, hermano, lo que dice Mateo 13, hablando de perderlo todo por causa de Él, por quién es Él. Mateo 13, versículo 44 al 46. Aquí hay dos parábolas que nos van a ayudar un poco a entender lo que implica perderlo todo, hermano. Mateo 13, 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Para este hombre que encontró el tesoro y para el mercader que halló la perla, fue considerado todo como pérdida, con tal de tener aquel tesoro, comprar aquella pérdida. Ellos tenían muchas cosas, ¿no? Porque ellos tenían con qué comprar. Ellos tenían con qué comprar la tierra, tenían con qué comprar la perla. Pero todo aquello que tenían antes de encontrar la perla o antes de encontrar el tesoro, ¿en qué se convirtió? En pérdida. Todo aquello lo dieron por una sola cosa, por un tesoro, por una perla, hermanos. ¿De qué nos habla esto? Hermanos, Cristo es el tesoro escondido. Cristo es la perla de gran precio, porque debemos estar dispuestos a dar toda nuestra vida con tal de poseerlo, poseer su vida en nosotros, hermanos. Ser poseídos por Él. Podríamos considerar todo como pérdida, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, todo lo que tenía, aparte del Señor Jesucristo y la nueva vida en Él, es considerado pérdida. Pérdida, hermanos. Hermanos, ¿qué has perdido por causa de Cristo? ¿Te ha costado algo seguirle? ¿O aún conservas aquello que tenías que te separaba de Él antes de conocerle? ¿O que aún te separa de Él? Hay quienes pierden familia, casa, prestigio, estudios por causa de Cristo. ¿Qué has perdido tú? ¿Qué has entregado por el Señor? ¿Has dejado tu pecado? ¿O aún lo consideras ganancia? ¿Aún lo atesoras? Hermanos, Cristo no te va a pedir una parte de tu vida. ¿Qué te va a pedir el Señor? Todo, hermanos. Porque es el amo y Señor de todas las cosas. Cuando venga a decir mío, y va a tomar todas las cosas. Va a tomar posesión del reino, va a tomar posesión de los hombres, de las naciones, de su iglesia, de todo, porque todo le pertenece a Él, hermano. Todo fue hecho por Él, en Él y para el Señor. Pablo dice que tenía todo aquello por basura, todo aquello que tenía, hermanos. Esa palabra es fuerte. En griego es como estiércol, como excremento, hermano. Tiene todo por basura, por desecho. Hermano, todo lo que te estorbe para seguir a Cristo, para tomar la cruz y seguirle, es basura. El entretenimiento que te aleja de Cristo, basura. Los estudios, si te sacan de la fe en Cristo, basura. La ciencia que niega a Dios, que es falsa, basura. Programas, películas, músicas del mundo que atenten contra la santidad de Dios, basura. Un trabajo que no te permita congregarte o te estorbe en el llamado y el ministerio de Dios es basura, hermanos. Es basura, desecho, excremento, comparado con el Señor Jesucristo. No es que sea malo trabajar, pero si eso me estorba, hermanos, es basura. Es basura, hermanos, con tal de conocer al Señor. Familiares o amigos que te estorben para seguir y consagrarte al Señor son pérdida, hermano. Yo lo he hecho varias veces allá en la localidad y lo digo también aquí, hermano. Si algún día tú vas a visitarme, hermano, a mi casa, y tú traes algún anatema, alguna cosa que atente contra el Señor, hermano, yo te voy a cerrar la puerta en la cara. Te voy a sacar de ahí, hermano. ¿Por qué? Porque mi casa debe ser un lugar santo para el Señor. Te voy a sacar en amor, ¿no? No, primero te voy a hablar. Vamos a hablar sobre esa situación, a ver si... Pero, hermano, si tú no estás dispuesto a renunciar a aquellas cosas, hermano, y quieres contaminar mi hogar, no vas a entrar ahí. Y así mismo te quedas, hermano, entre nosotros, en la iglesia del Señor, estimularnos las buenas obras, estimularnos a renunciar al pecado, hermano. No es porque nos vayamos a odiar, hermano, ¿no? Es por amor justamente. Primeramente por amor al Señor y su santidad.
Y segundo, por amor a los hermanos. Por amor a tu propia familia, hermano. Hay cosas que tú no deberías permitir en tu hogar. Querías considerar anatema, basura, estorbo, excremento y sacarlo de tu casa, hermano. ¿Quién va a permitir excremento en su casa, hermano? Ahí en la sala. Y a veces tenemos prendida la televisión, hermano, y una cloaca abierta y estallándonos la basura en los ojos, hermano. Bebiendo nuestros hijos de ahí, hermano. Eso es basura. Si nos aleja del Señor Jesucristo y su santidad. Hemos considerado pérdida, hermano. Amistades. Hermano, cuando yo me convertí al Señor tenía muchos amigos en el ejército, que es donde yo estaba cuando conocí al Señor. Empecé a perderlos rápidamente, hermano. Rapidito. No, yo me sentía solo, hermano. Yo me sentía hasta amargado cuando recién me convertí en Cristo. Yo lloraba, hermano. Me sentía solo. Ni mi familia me comprendía. Mi papá estaba enojado. Mi papá es judío, ¿no? Él estaba enojado cuando yo me convertí al Señor. Cuando empecé a seguir al Señor. Y yo gozoso. Hermano, tuve que considerar pérdida cierta relación con mi papá. No es que tenemos una buena relación, pero ya no es lo mismo, hermano. Él quería que yo me convirtiera al judaísmo, que fuera un buen judío. Eso no pudo ser, hermano. Eso tuve que considerar pérdida para acercarme más al Señor. Malas conversaciones, hermano, pérdida. Aléjate de eso, hermano. De las malas amistades. Debemos consagrarnos al Señor. Mejor tener todas estas cosas por pérdida, por amor de Cristo, que perder a tu Señor. Porque aunque ganares todas las cosas y perderes a Cristo, solo tenemos un montón de basura. De paja acumulada para quemarse en este mundo que va a dejar de ser cuando Cristo venga. Así hemos considerado todas esas cosas, hermano. Porque todas aquellas cosas por las que a veces lloramos, ¿no? Hoy jóvenes cristianos se les rompe el teléfono y comienzan a llorar. ¡Ay, mi teléfono, hermano! Hermano, qué bueno tener un teléfono, es una herramienta hoy en día. Pero es basura comparado con Cristo. Si rompe el teléfono, no pasa nada. Hermano, cuando pecamos no lloramos. No nos lamentamos. Ay, pedí el trabajo. Dios te puede dar uno mejor, hermano. Dios quiere que tal vez que le sirvas. Y nosotros llorando por eso, pues no lloramos cuando nos congregamos por causa del trabajo. Ahí sí no lloramos. No, hermanos. Todo debe estar puesto en su lugar. El trabajo es para vivir, pero la vida no es para el trabajo, la vida es para el Señor. Si eso te dificulta congregarte, hermanos, es pérdida. No, hermanos. Hoy muchos tienen por ganancia lo que Pablo y el Señor tenían por basura y pérdida. La psicología en la iglesia, la mercadotecnia en la iglesia, el coaching en la iglesia, las filosofías y huecas que utilizan los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, en el cristiano y en la iglesia son basura. Porque fue un estorbo para conocer y crecer en el conocimiento del verdadero Dios y Señor y Salvador, Jesucristo. Y luego termina diciendo Pablo aquí, para ganar a Cristo. La excelencia de su conocimiento es mayor que cualquier otro conocimiento o pérdida que pudieras experimentar o ganancia en esta vida, hermanos. Porque ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Ahora leí un hermano, seríamos los más dignos de conmiseración si solamente esperáramos en esta vida, hermano, y lo que pudiéramos ganar aquí. Pero al contrario, las aflicciones de esta vida, dice Pablo, si no son dignas de ser consideradas, los sufrimientos, las persecuciones, las pérdidas que puedas tener, hermano, no son dignas de ser consideradas comparados con la gloria venidera, hermano. No es digno de ser comparado con la final. No es que tú comparas y empiezas a comparar Cristo con esto, ¿qué vale más, hermano? Ni siquiera deberías considerarlo. Cristo es más valioso que todas las cosas. Filipenses 1:21, hermano, si me acompaña. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. ¿Podrías pensar que sacrificar tu propia vida es ganancia? Tener tu propia vida en determinado momento como pérdida puede ser una gran ganancia. Y acá habla de morir, literalmente, ¿no? Que no habla de morir al pecado, morir a la televisión, ¿no? No, acá habla de estar dispuesto a perder tu propia vida por el Señor. Acuérdense, hermano, tomar la cruz era pensar en muerte, muerte literal. No era pensar en muerte mística, muerte no sé qué, muerte literal. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No, él tenía su vida por pérdida con tal de estar con Cristo, porque miren lo que dice después. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. O sea, él comparado con estar con Cristo, su vida física, su vida terrenal, era considerada pérdida. Estaba dispuesto a perder su vida con tal de estar con Cristo, hermano. Hay gente que no se quiere morir, gente que no quiere envejecer, que es Forever 21, hermano, ¿no? Por siempre. Porque estiman demasiado su vida en este mundo. Ay, no, que Cristo no venga todavía. Piensan muchos. Porque aman demasiado su vida aquí. Pablo dice, con tal de perder mi vida, eso es pérdida comparado con estar con Cristo. Comparado con la venida de Cristo, hermanos. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿No? Él decía, pero estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Y si fuera más provechoso para la obra del Señor quedarme, tengo como pérdida mi propio placer, decía él. Mi propio anhelo estar con el Señor. No al Señor, porque Él siempre es la ganancia. Es así, es con tal de que la obra del Señor avance, también considero como pérdida el ya poder descansar. Entonces, o sea, que viva o que muramos, luego dice Pablo, ¿para qué es? Para la gloria del Señor, para que Cristo sea magnificado y glorificado, sea por vida o sea por muerte. O sea, si voy a vivir, hermano, si no me voy a morir todavía, si Cristo aún no ha venido, debo tener todas las cosas como pérdida para que Cristo sea magnificado. Pero si ya voy a morir, hermano, que muriendo Cristo sea glorificado en mí. Que no muera porque sí, hermano. Yo no muera ahí resbalándome en la bañera por comer hamburguesas. Hermano, no gastes tu vida en eso. Hay gente que muere así. Y llega ya al reino, hermano. Y cuando le pregunten, ay, ¿cómo llegaste aquí? No, hermano, me resbalé en la piscina tomando vacaciones. Hermano, que no lleguemos a fiel al Señor. No, es que comía tantas hamburguesas que ya el corazón no me dio y morí. Hermano, no lleguemos así al Señor. Si vas a gastar tu vida, si vas a envejecer, si te va a salir arrugas, hermano. Si tu cuerpo se va a debilitar, que sea porque lo has gastado en el Señor. Cual vela que se va derritiendo por la llama, hermano. Por una vida ferviente del Señor, que tu vida sea consumida para Él. Para Él, no por cosas vanas, hermano. Nuestra vida no sea consumida por cosas vanas. Le voy a leer el Salmo 73, versículo 25 en adelante, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada en la tierra deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Todo es pérdida. Él es mi porción. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Los que no van en pos del Señor van a perecer, van a tener pérdida. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hermano, no es que si no voy en pos de Cristo tendré una vida cristiana miserable, seré destruido, hermano. Tener pérdida. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, el ir en pos de Cristo. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Mira, hermano, el salmista está en este mismo espíritu de Pablo, el espíritu del Señor, en el cual, hermano, todo lo que hay aquí en la tierra es considerado pérdida, y el Señor como la única ganancia. El acercarse a Él y conocerle más es la ganancia, y el apartarse de Él es destrucción, pérdida. El apartarse de Él, hermanos. Hay que ir en pos de Cristo, tomar la cruz, seguirle. Volviendo a Filipenses 3:8, y hablamos que para ganar a Cristo, Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 6 le dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Hermano, mira lo que dice, y sin duda, ¿qué es sin duda, hermano? No le quepa la menor duda, hermano. Tenga certeza de esto que aquí va a decir. Nada podremos sacar de Él. Nada podremos sacar. Así que dinos sustento y abrigo. ¿Ven? No son cosas que Dios esté en contra, hermano, tener cosas. Cosas que no nos estorben para seguirle. Y abrigo, estemos contentos con Él. El deseo de tener más de lo que necesitamos, hermano, nos puede ser estorboso para seguir al Señor. ¿Será que Dios no quiere que tengamos empresa, hermano? Porque, hermano, si te estorba para seguir al Señor, sí, no te sirve. Si Dios te da la gracia y el don para poder sobrellevar eso como algo secundario en comparación con Cristo, claro que sí, hermano. Es que aquí no estamos contra las cosas, aquí estamos predicando que vamos a ser monjes ascetas allá en una cueva encerrados, hermano. No entienda eso. Entienda que simplemente todas las cosas que podemos aquí tener, hermano, aquí son útiles. Tenemos una cámara, aquí se proyectan las canciones, hay instrumentos, son útiles, hermanos, pero si mi amor es mayor por esas cosas que por Cristo, ¿qué dice Juan? No améis el mundo, ni lo que hay en el mundo.
¿no? Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él, hermano. Teniendo lo que necesitamos, no lo amemos. Se rompe el celular, no llores. Llora por tu pecado, hermano. Ten todo en justa medida. Vamos también, hermano, a un versículo que leía un hermano en Tito. Ahora, Tito, capítulo 1. Perdón, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, miren lo que debe ser pérdida para nosotros, la impiedad es una pérdida, una renuncia, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y reposadamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces vamos a verlo, ¿no? Entonces nos dio la gracia de la salvación, hermanos. ¿Para qué? Para que por medio de ellos seamos enseñados que renunciando a la impiedad, ¿qué es la impiedad, hermano? El pecado, ¿no? Lo que hablábamos antes, todo debe ser pérdida para nosotros. Todo aquello que nos lleve a pecar es pérdida. Y a los deseos mundanos, lo que hablábamos ahora, hermano. Lo que desea el mundo no es lo que desea Dios para nosotros. Lo que tú deseas para tus hijos tal vez no sea lo que Dios desea para ellos. Tal vez tú deseas que tu hijo sea exitoso, como tú, o como tú no pudiste ser. Deseas que tu hijo sea más estudiado que tú. Deseas que tu hijo vista mejor ropa. Deseas que tu hijo vaya a estudiar en la mejor universidad. Tal vez lo que Dios desea, hermano, es que vaya al campo misionero. Pero ¿sabes lo que ciertamente Dios desea para él? Que sea formado a imagen de Cristo. Hermano, lo que Dios desea para nosotros es lo mismo que nosotros debemos desear para nuestros hijos. Hablando de esa área. Debemos renunciar a los deseos mundanos, hermano. Ay, hermanos, que cuánto yo quisiera ir a ver el partido de la Champions, hermano. Hermano, te estorba. Hay gente que el último campamento, yo los vi por ahí en celulares, pendiente del partido de Colombia, va a estar pendiente de lo que fuimos allá, hermanos. Tenemos que estar pendientes del Señor, tener comunión con los hermanos. Pero allá por ahí había gente escondida, yo los vi. Yo lo vi, hermano, pues le cuento, no porque me contaron. Estaba más pendiente del hermano del partido de Colombia. No hay por ahí, escuchando. No, hermano, ¿quién tenemos que estar pendiente? Renunciando a los deseos mundanos, hermano. No es que el deporte sea malo, pero en comparación, hermanos, con la comunión, con ir a escuchar palabra del Señor, con conocer más a Cristo, eso debería ser considerado pérdida, basura, hermanos. Todos aquellos deseos mundanos debemos renunciar. Es que yo quisiera tanto esos zapatos. Hermano, mejor ahorre para el campamento, hermano. ¿No? ¿Debemos tener zapatos? Sí. ¿Deberían ser malos? No, ¿por qué? ¿Pero debemos gastar todo el sueldo en ellos? No, hermano. Debemos ser sabios, porque aquí ¿qué nos dice? ¿Cómo debemos vivir? Dice sobria. ¿Qué es sobrio, hermano? Acá no es sobrio de que decía que tomaban mucho vino, que dejaran de embriagarse. Acá sobrio ¿qué era? Que fueran medidos. O sea, debemos vivir en esta vida. Debemos trabajar, debemos vestirnos, debemos comer medidamente, hermano. Hasta la comida podemos ser desmedidos, ¿no? Debemos ser sobrios. Lo suficiente, lo que leíamos antes que Pablo dijo a Tito, teniendo lo suficiente. Hermano, ¿para qué necesitas 10 pares de zapatos? Eso ya no es ser sobrio, hermano. ¿Para qué necesitas tantas cosas? ¿Para qué necesitas acumular tantas cosas? Tener tanto de lo mismo. Que digo, si tienes 2 capas, tienes que dar una. No dice, cómprate otra, porque está en oferta. No, hermanos. Debemos vivir sobriamente. Hay muchos hermanos que viven en escasez. Para mí fue un testimonio cómo vivimos con mi esposa. Para mí mismo es algo sorprendente. Nosotros vivimos como con menos de un sueldo mínimo. Y yo veo los hermanos que trabajan y los veo ahogados, en deudas. Veo que no tienen ni para el campamento. Yo nunca he podido, desde que he llegado a la comunión, nunca he faltado un campamento. Y los hermanos cada año intentan ahorrar y nunca llegan.
Nunca llegan, nunca vienen. Siempre están apretados porque no están viviendo para el Señor, no están pensando en las cosas del Señor primero. Están pensando en sus propias cosas primero, en sus propios deseos carnales, en la mundanalidad. Es que como Él tiene, yo también tengo que tener. Como el mundo tiene, mi hijo quiere, yo también le compro. Hermano, hay cosas que no son necesarias. Hermano, ahorramos muchísimo nosotros. ¿Por qué? No porque queramos vivir como pobres, hermano, porque yo no vivo como pobre. Pero vivo con lo justo y lo necesario. Entonces nunca nos está faltando. Y fue un testimonio para los que nos ven. Dicen, ¿cómo viven ustedes? Venga y vea. Venga y vea. Porque no creen, no, tú, ¿cómo vives así, hermano? Debemos ser sobrios y medidos y nos va a alcanzar para todas las cosas. Al final nos bendice, pero que nos gastamos la bendición que nos da, hermano. Debemos ser sobrios, dice justos. Eso va mucho con sobrio, justo, hermano. Lo suficiente en este mundo. Lo justo, hermano. Ajustados. Dice, y piadosamente, y para el Señor. Si yo vivo sobria y justamente, hermano, y también justo de justicia, en la justicia, Señor, buscando la justicia de Dios primero, que las añadiduras, que las cosas que yo quisiera, entonces voy a poder vivir piadosamente para el reino del Señor. Y voy a poder gastarme a mí. Es lo que está diciendo Pablo allá a los filipenses, hermano. Todo esto tengo como pérdida. Todo aquello que tenía como ganancia ahora es pérdida comparado con conocer a Cristo. Todo aquello que yo consideraba como ganancia comparado con Cristo, mi Señor, es considerado ahora basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. A quien se entregó por mí, a quien me amó primero, a quien me halló primero en el camino, para que ahora yo procure alcanzarlo a Él. Y ese es el mensaje que nos deja, hermano. Volvemos a leer el versículo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ganar a Cristo, como decíamos, no ser un monje, no es abstenerse de todas las cosas. No es no tener nada. Es vivir nuestras vidas en constante renuncia y pérdida de todo lo que nos estorbe para conocer más y servir a nuestro Señor. Todo aquello que no sea digno de la nueva vida a la que hemos sido llamados, en Él debemos confiarlo pérdida y basura para ganar a Cristo, hermano. Amén. Esa es la idea, hermanos, de esta palabra. Ese es lo que el Señor nos quiere hablar, tal vez hoy, hermano. Lo que el Señor haya hablado a cada uno, Señor, a nosotros. Para que consideremos todas las cosas, hermano, que hay a nuestro alrededor, todas las cosas que hay en esta vida. Porque también dice la Biblia, la palabra de Dios, que en el Señor todas las cosas nos han sido dadas para la vida y dice, y para la piedad. O sea, hermano, para lo que necesitamos para la vida, el Señor nos da. El Señor nos suple. Él tiene cuidado de los pajaritos, hermano. Tiene cuidado de los lirios del campo, hermano. No debemos temer, hermano, renunciar y perder las cosas de este mundo. No debemos temer tener menos, tal vez, o tener más, siempre y cuando Cristo sea la ganancia y lo demás sea la pérdida, hermanos. Que Dios nos ayude, hermano, a vivir de esa manera, para que entonces, renunciando a todas esas cosas, tengamos lo otro, teniendo todas las cosas para vivir de esta vida y tener una vida piadosa para el Señor, en medio de todas las cosas que nos da y nos suple. Amén. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Señor, porque tú nos suples todas las cosas y en abundancia aún más de lo que pensamos o pedimos, Señor. Pero tú nos las suples con un fin, Señor, el fin de conocerte más, conocerte como proveedor, como Señor, como Salvador, o como nuestro juez. Conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Porque de esto consta la vida, oh Señor, conocerte a ti. Señor, permítenos vivir vidas dignas de ti, Señor, renunciando a todo lo que estorbe, renunciando a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndote, Señor. Que no temamos, Señor, considerar los sacrificios, considerar las pérdidas y decir sí, henos aquí, envíanos a nosotros. Que no temamos, Señor, perder todo por tu causa, aún nuestras propias vidas, Señor, aún nuestras propias deseos para nuestras familias, aún lo que nosotros deseáramos para nosotros mismos. Oh Señor, saca toda frustración de tu pueblo, Señor. Que entreguemos toda frustración, todo aquello que nuestra carne hemos querido alcanzar y no hemos podido, por el gozo del reino, por el gozo del conocimiento de tu Hijo.
Oh Señor, fórmate en nosotros. Saca todo aquello, Señor, que hay en nosotros, que no es tuyo, Señor. Todo lo que estorbe, Señor, sea quebrantado delante de ti. Todo anatema, todo ídolo, sea quebrantado, Señor, en medio de tu iglesia, de tu pueblo. Toda falsa esperanza en este mundo. Porque nosotros no esperamos en este mundo, Señor, esperamos en tu Hijo que viene y viene pronto. A restaurar todas las cosas. A sacar todas estas cosas que son temporales y establecerlas permanentes. Las cuales tú has preparado para tus hijos de antemano. Cosas que ojo no vio. Que no subió ni a la mente ni al corazón del hombre. Que ningún oído ha escuchado. Tú las tienes preparadas para nosotros, Señor. Que tengamos nuestro corazón y nuestra vida puesto en esas cosas. Y estimemos todo el resto como pérdida. Con tal de ser hallados en ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Paz del Señor sea con nosotros, hermanos.